nos empieza a hacer una historia interesante donde todas sus investigaciones nos habla de lo que significaba bula. En el castellano, el bula significa privilegio que libera a una persona de una carga, de una obligación o de un dolor. Pero cuando investigamos lo que representa, lo que significa bula o buleador, en la tradición Congo significa memoria. El buleador es el que toca el tambor en la memoria, el que despierta la memoria colectiva, el que repite el mantra recuerda, recuerda, recuerda. Y es la base del cimarronaje. Y parte de la esencia de lo que queremos trabajar durante toda esta jornada es recordar, número 1, hacer justicia, número 2, y trabajar con el desarrollo afrodescendiente. La tradición congo-bantú nos precede, pero no solamente esa, la memoria de nuestros propios recuerdos, la memoria de nuestro recuerdo colectivo, la memoria de lo que quizás en este momento no hemos vivido, pero sigue estando presente, seguimos trabajándola, es lo que tenemos que recordar, que mantener. Y no podemos salir, empezar una actividad como esta sin retomar a nuestras hermanas, nuestros hermanos, ancestras, ancestros. Y quiero nombrar a cada una de las esencias que se encuentran en Puerto Rico, y sabemos que faltan muchas más. Tenemos a los Congo, tenemos a los Bantú, tenemos a Brahma, tenemos a los Biafara, tenemos Mandingas, tenemos Manicongo, tenemos Terranova, Jefoles, Sape, Ban, Calabar, Mandingo, Biafra, Tumba, Cafre, Berbesi, Malagueta, Angola, Coculí, Bilón, Wolofos, Dogón, Tulani, Bobó, Fulá, Cacomí, Yoruba, Berebere, Nalú, Guinea, Árabe, Copi, Dinga, Luchasi, entre muchos otros que todavía no reconocemos. Y gente, esa presencia no es simplemente decir África, son los pueblos de África, son los 54 pueblos de África. Y cuando buscamos en nuestra historia y miramos a nuestros ancestros y miramos la sangre que nos corre, tenemos que mirar al Congo, a la República Central del Congo, a Costa de Marfil, a Benín, a Nigeria, Etiopía, Liberia, República Central Africana, Togo, Zambia, Camerún, Sudán, Sierra Leona, Egipto, Marruecos, Argelia, Mauritania, Mali, Kenia, Botsuana, Tanzania, Senegal y muchas otras que no recordamos y que al aprender esta historia vamos a recordar. Así que el bienvenido a nuestro invitado principal, el buleador. Gracias.
Bienvenidos nuevamente a este tercer Congreso de Afrodescendencia de Puerto Rico. En la mañana de hoy vamos a nuestra conferencia magistral. Yo creo que, aparte de llenarme de un orgullo especial, a nuestra conferenciante, que pues la conocí por la televisión cuando era niño. Después tuve el privilegio de conocerla personalmente cuando ella presidió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y en nuestro devenir de la vida nos hemos encontrado muchas veces. ¿Qué nos ha hecho? Para mí es más que un privilegio y un honor presentar a una extraordinaria mujer puertorriqueña que todos los días rompe esquemas, todos los días, literalmente, como dicen los muchachos ahora. Profesora, abogada y actualmente, pues, legisladora, senadora por el partido, uno de los nuevos partidos, Victoria Ciudadana, a la compañera Ana Irma Rivera Lacén, nuestra conferenciante magistral, para la cual pido un aplauso, por favor. Hoy es suyo. Muchas gracias. Antes que nada, pues muchas gracias a los y les organizadores de este tercer Congreso de Afrodescendencia por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas. Ideas que obviamente están basadas en no solamente reconocer que existe racismo en Puerto Rico, sino también la reafirmación de nuestra afrodescendencia y la erradicación, por tanto, en Puerto Rico del racismo. Este tercer Congreso es un éxito que mantiene vivo ese esfuerzo tan grande del primero, el segundo, ya estamos en el tercer Congreso de Afrodescendencia, en todos los que he tenido también el privilegio de participar. Como acostumbro, comienzo diciendo de dónde vengo y quién soy yo. Soy cangrejera de nacimiento, de lo que fue San Mateo de Cangrejos y hoy se llama Santurce. También soy loiseña, por parte de mi madre, Ana Irma Lacén Figueroa, y de mi padre, Eladio Rivera Quiñones. Loíza, un pueblo que se reconoce, se identifica y celebra desde su fundación misma, en sus fiestas y tradiciones, la afrodescendencia. Luego de muchos años de activista de los temas de mujeres, temas de derechos humanos, temas de género, raza, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, ahora soy senadora. El que me presentó dijo que me conocía desde chiquito. Qué bueno que lo dejó ahí. Pero ciertamente llevo muchos años como identificándome, y desde ahí me conoce mucha gente como activista de derechos humanos en toda esta diversidad que acabo de decir. A veces muchos más años de los que conscientemente reconozco, hasta que alguien dice lo que dijo el compañero y entonces vuelvo y caigo en cuenta que son muchos años. Así que gracias, compañero, porque es bueno siempre tocar base, tocar tierra con estos temas. Pues mi identidad como activista y ahora como senadora sigue siendo la misma. Yo desde el Senado sigo siendo la misma persona activista y comprometida con todos los derechos y sus intersecciones que acabo de decir. Pero además, ser senadora en estos tiempos o persona en la legislatura son tiempos de muchos retos para todo el mundo. Son retos de ser legisladora y senadora, en mi caso, en los tiempos de la Junta de Control Fiscal, impuesta por el Congreso de Estados Unidos. Es un reto que limita las acciones legislativas, ejecutivas y judiciales, pero no limita la voz del pueblo. Por eso es tan importante el activismo y la identificación de nuestro pueblo con sus luchas
porque al final de cuentas es la voz más importante. La defensa de derechos humanos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, el trabajo y el retiro digno, entre muchos otros, son tareas urgentes para tener un país con futuro sostenible. Hace un año que fui electa senadora y cuando tengo dudas de mi trabajo en esta etapa de mi vida, encontrarme con personas que me dan aliento, ideas, sonrisas y abrazos, sin duda me hace sentir que debo seguir adelante. Quiero comenzar compartiendo con ustedes la afirmación de que la justicia no es ciega ni es neutral, ni lo son las leyes ni las políticas públicas. Eso lo he tenido presente siempre, desde activista de derechos humanos y ahora como senadora. Las leyes expresan las posiciones y normativas sociales, políticas y económicas de la sociedad. Por eso, a medida que esas posiciones y normativas sociales, políticas y económicas van cambiando, las leyes también lo hacen, o deberían hacerlo. Pero no lo hacen por generación espontánea. Las leyes cambian porque las hacemos cambiar. Si vivimos en una sociedad sexista, homo, lesbo, transfóbica y racista, las leyes reflejarán y protegerán esa visión porque el sistema es patriarcal y es excluyente. Los cambios se dan desde la sociedad y obliga a que las normativas cambien. Son las luchas sociales, los activismos de derechos humanos, los activismos en contra del racismo, los activismos a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, todos los activismos, la organización de las comunidades, lo que mueve los cambios en las normativas legales. Pero eso tampoco es lineal, ni tampoco es sencillo. Hay movimientos sociales conservadores, sexistas, homo, lesbo, transfóbicos y racistas, que no quieren cambios y que defienden los privilegios de las normativas que privilegian la exclusión y las visiones patriarcales y racistas de nuestra sociedad. Las luchas de los movimientos de equidad por los derechos de las mujeres en su gran diversidad, de la comunidad LGBTIQ+, las luchas antirracistas, las luchas por la inclusión de la diversidad funcional, han logrado cambios en las leyes, en las políticas públicas y las normativas legales. Pero las luchas que no han sido fáciles, ninguna de estas, no han sido fáciles, y que confrontan resistencias no solo de quienes están en contra, sino también del propio sistema. Recuerden que las normativas y estos cambios se adhieren al sistema y el sistema los hace parte de sí. El sistema resiste el cambio porque le cambia sus normas. Y las normas se hacen a imagen y semejanza de la visión de la sociedad que tengamos. Como defensora de derechos humanos quiero acercarme a este tema desde la óptica de las intersecciones de raza y género, así como otras diversidades de identidades que atraviesan no solo el acceso a la justicia, sino el disfrute mismo de los derechos humanos. Desde ahí, ver cómo seguimos la construcción de sociedades inclusivas, reconociendo que tenemos sociedades pluriculturales, que tenemos interseccionalidad de discrímenes y que vivimos en estados plurinacionales. Según la Real Academia Española, justicia quiere decir derecho, razón y equidad. Esa definición supone una neutralidad, que el acceso a la justicia en tanto derecho, razón y equidad es igual para todas las personas. Cuando no se quiere reconocer un problema, se esconde debajo del discurso de la neutralidad. El problema es que la neutralidad no existe cuando se habla de relaciones de poder en la sociedad. Cuando se dice, por ejemplo, las vidas negras importan, hay quienes dicen, todas las vidas importan. Claro que sí, que todas las vidas importan, pero lo que se está destacando es que hay personas asesinadas por ser afrodescendientes, por ser personas negras, por el racismo y por diversidad de discriminaciones, como también puede ser el sexo, la orientación sexual o la identidad de género. El reclamo
es que esas muertes se investiguen como producto de ese odio racista y que además la sociedad reconozca el racismo y avancemos aún más en combatirlo con educación antirracista. Si hablamos de relaciones de poder y de género, entonces veremos que hay que hablar de los feminicidios y transfeminicidios y de la ideología patriarcal que los encubre y quiere negarlos. La defensa de los privilegios patriarcales y racistas no quiere que descubramos su cara violenta y aplastante. Ese poder patriarcal, racista, se perpetúa en la manera en que organizamos nuestras instituciones, leyes o normas y tiene amarrado todo un andamiaje legal, educativo, judicial, social a su lado. Es lo que vemos como lo normal y lo correcto. No nos damos cuenta, lo hemos normalizado, lo vemos como lo correcto, lo vemos, como digo, como lo normal y por eso es tan difícil desarmarlo. De hecho, usar la perspectiva de género y racial es una herramienta para hacer eso, para desarmarlo. La única ideología, y siempre lo digo, no es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología de trabajo, perspectiva de género y también con los elementos antirracistas. Lo que es la ideología es el patriarcado. Diferimos del acercamiento de la neutralidad y partimos de la premisa, como hemos dicho, del que el derecho no es neutral, que es cambiante y que responde a la vida social, política y económica del momento histórico que se viva. Por tal razón, debe ir cambiando y aceptándose, entre otras cosas, adaptándose a las demandas de inclusión de diversos sectores discriminados en la sociedad. Miremos algunos ejemplos de retos a la llamada neutralidad en los reclamos de derechos. Las organizaciones de mujeres negras hemos reclamado, por ejemplo, mayor visibilidad en los procesos y actividades en las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Ese reclamo se ha hecho más fuerte mediante la presencia de organizaciones específicas de mujeres negras. Esa presencia de mujeres negras en organizaciones de mujeres y feministas, aunque antes siempre estuvieron presentes, estaban inmersas en mayor o menor grado en los llamados reclamos generales de las mujeres. Una categoría que en ánimo de neutralidad responde a una visión de igualdad que no necesariamente reconoce la diversidad. Igualmente sucede sí en los grupos de organizaciones mixtas de afrodescendientes, de hombres y mujeres, se invisibilizan las demandas de las mujeres alegando la existencia de una agenda neutral. Podríamos seguir dando ejemplos con los temas de orientación sexual, identidad de género, juventud y otros temas que reclaman también su espacio en las llamadas agendas neutrales. Esos espacios no pueden existir en la invisibilidad porque eso es realmente lo que define la exclusión. Una revisión de algunas de las declaraciones suscritas, por ejemplo, por distintos caucus de mujeres, así como las organizaciones como la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, pone de manifiesto este reclamo de visibilidad. Y voy a citar un documento de la red. Estamos porque continuamos luchando por la inclusión, la justicia social, el pluralismo intercultural y la no discriminación. Estamos porque queremos democratizar la democracia, considerando que todas las formas de discriminación, particularmente el racismo, la homofobia y la xenofobia, son factores estructurantes que provocan desigualdades y exclusión en la sociedad, especialmente contra las mujeres, y que por lo tanto su erradicación es un objetivo común de todos los compromisos asumidos en esta declaración. Esto es una parte de una declaración que hizo la Red Afro en el Foro de Redes, Articulaciones y Campañas Feministas de América, la Declaración de Quito del año 2007. Si ustedes ven, es una expresión que reconoce la necesidad de interconectar temas para hacer un reclamo completo de equidad, de inclusión, donde se reconocen las diferentes maneras en que esa exclusión se da y visibilizando, por tanto, los temas necesarios para que el proceso y el trabajo hacia la inclusión sea más completo.
Así podremos ver mejor también a quién o a quiénes representa o protege el Estado y quiénes son las personas iguales para ese Estado. La declaración de la Red de Mujeres Afro enfatiza que no puede concebirse un Estado plenamente democrático sin justicia social y que la discriminación étnico-racial y de género son constitutivas de la pobreza, la exclusión y de la perpetuación de las desigualdades sociales históricas. Solamente voy a hacer un comentario, pues no sé si en alguna de las otras ponencias que van a estar haciendo aquí se hablará sobre eso, pero para los años 70 yo estaba en una organización que hicimos una expresión cuando no se hablaba de intersecciones, pero hicimos una expresión en esa misma línea, la necesidad de visibilizar las diferentes maneras de discriminaciones que había y reconocer que todas, en tanto habíamos mujeres negras, mujeres pobres, mujeres de la comunidad LGBTQ, que en ese momento no se le llamaba así, todas esas tenían que verse en conjunto para realmente poder combatir los temas de la exclusión y la discriminación. Y lo digo porque en aquel momento la crítica fue feroz en contra de esa posición, pero feroz. Ustedes no tienen idea. Pero eso es otro momento en que podamos compartir. Hay que hacer de vez en cuando algunos recuentos históricos de cómo van avanzando las discusiones. Yo lo digo y lo digo de una manera, no, lo digo con alegría en el sentido de que ahora podemos hablarlo y que cuando yo miro hacia atrás y veo las veces que otra gente estuvimos diciendo esto, quizás no era el momento de decirlo, pero había que decirlo para que hoy día más gente estuviera hablando de estos temas. Y yo no me estoy atribuyendo que solo porque yo estuviera hablando de esto sucede, es que había mucha gente hablando de esto, pero como no era la norma, estaba invisible. Y ahora, como hay más gente hablando, pues se nota, se ve, se habla y finalmente lo podemos compartir de una manera mucho más abierta y poderlo discutir. Y eso me parece que es bien importante. Muchas veces las diferentes normativas legales, incluyendo los instrumentos internacionales, parten de la premisa de que por meramente enunciar el concepto de la igualdad ante la ley se convierte en realidad. Eso le llaman fiat jurídico. Decreto la ley, que es igual, y se convierte en una realidad, solo porque lo dice la ley. El supuesto, como hemos dicho, es que el concepto de la igualdad representa la equidad para todas las personas en el acceso a la justicia, como si todas las personas nos acercáramos a la búsqueda de la justicia desde el mismo sitio. Posiciones sociales, económicas, políticas, de raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, diversidad funcional, entre otras. Es decir, la justicia no es igual para todas las personas si pretende aplicar las mismas normas a todas las personas. De esa manera, solo se respetan los privilegios de aquellas personas que han tenido históricamente más control y acceso a la construcción de las normativas del derecho. Lo mismo pasa con cualquier normativa social, cultural, política o económica. Esto que estoy diciendo es una descripción de por qué el problema es sistémico, ¿verdad? Y responde a los privilegios. ¿Y por qué se resiste? Porque lo que uno está moviendo con esos cambios son los privilegios. Está sacudiendo los privilegios. Y las normativas se hacen para llevar adelante, mantener esos privilegios. Y cuando uno trata de cambiarla, cambia el rumbo, cambia las normativas, pues el sistema se resiste. Es más evidente la necesidad de incluir miradas cruzadas, hacer interseccionalidad de discriminaciones múltiples para combatir estereotipos diversos que afectan a las personas de distintas identidades discriminadas. Hablar, por tanto, de género es mucho más que hablar de los sexos biológicos o de hombres y mujeres. Hablar de perspectiva de género es, por lo tanto, hablar de una metodología de trabajo, de una manera de ver las cosas. Y yo digo perspectiva de género y antirracista. El mundo tiene retos como las actuales políticas económicas neoliberales y las grandes tensiones políticas complejas